Ok. Ok, bueno, como saben, una de las amenazas principales para los arrecifes de coral es la sobrepesca. Y porque esta indirectamente contribuye a la dominancia de las algas en el arrecife, al eliminar uno de los depredadores principales de estas algas, que son los peces herbívoros arrecifales. La cobertura de corales se ve afectada negativamente por la presencia de macroalgas en el arrecife, que afectan de diferentes maneras a los corales. Disminuyen su crecimiento, reducen la supervivencia de los corales juveniles, provocan la mortalidad de las colonias de coral y limitan su fertilidad. Todo esto ocurre en la lucha por ganar espacio dentro del arrecife, esta lucha que ocurre entre los corales y las algas. En esta disputa, la herbivoría de los peces herbívoros, valga la redundancia, como peces loros y doctores, contribuye a mejorar la resiliencia de los arrecifes, ya que su forma de alimentación tiene la capacidad de reducir la abundancia de macroalgas y por ende permitir que los arrecifes de coral puedan desarrollarse en un ambiente más adecuado dentro del ecosistema. Debido a esta importancia de estas especies, en 2017 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la primera resolución que establecía la prohibición de captura y comercialización de algunas especies de peces herbívoros por 2 años, que tuvo vigencia hasta junio de 2019. Luego, entre esa fecha y agosto de 2020, no hubo ningún tipo de protección legal para estas especies en la República Dominicana, a pesar de que la lista roja de especies de fauna en peligro de extinción, amenazadas o protegidas de la República Dominicana, que fue actualizada en 2018, incluía 8 especies de peces loro en estado vulnerable. Luego, en septiembre de 2020, se dicta nuevamente una veda por 1 año para estas especies de peces herbívoros. Y en el artículo 5 de esa resolución se instruye a las autoridades a que establezcan un plan de monitoreo con indicadores de efectividad para medir si la regulación está siendo efectiva. Esto con el objetivo de poder saber si esta medida o esta herramienta legal está cumpliendo con su finalidad, que es aumentar las poblaciones de peces herbívoros para reducir la cobertura de algas en el arrecife y dar la oportunidad a los corales de recuperar su estado de salud. Mira, estamos viendo la misma diapositiva, no sé si tú has ido Sí, cambiando. sí, no, estoy en la misma porque no tengo muchas diapositivas para no extenderme mucho. Ok, entonces, bueno, en base a esto, a este artículo número 5, y ya antes incluso la Red Arrecifal Dominicana y Nature Conservancy estaban trabajando en este plan de monitoreo que tiene como objetivo o pretende guiar a las principales partes interesadas sobre cómo recopilar de manera consistente datos relacionados a peces herbívoros que se pueda utilizar para informar y establecer medidas más efectivas de gestión de estas especies. Uno de los objetivos de este plan es establecer una línea base actualizada del estado de conservación de peces herbívoros, con énfasis en los peces loro. Y como parte de este objetivo hemos querido dar este taller con la intención de contribuir de una pequeña manera a mejorar las capacidades locales para identificar este tipo de especies. Por lo que hoy nos acompaña el doctor Rubén Torres. Muchos de ustedes lo conocen. Rubén es doctor en biología marina de la Universidad de Miami, es licenciado en biología graduado de la UAS y actualmente es el coordinador regional para el Caribe de Reef Check Internacional y fundador y presidente de Reef Check República Dominicana. Rubén además es miembro del Comité de Peces León de la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, ICRI, y también es parte de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral. Además, es un mentor dentro de la Red de Administradores de Áreas Protegidas Marinas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y es un instructor certificado PADI.
Rubén lidera en República Dominicana el Programa Nacional de Monitoreo de Arrecifes, realizado bianual por la Universidad de Maine, RIFCHEC y la Fundación Propagás. Un programa que ha dado excelentes contribuciones a conocer el estado de salud de los arrecifes en nuestro país. Y bueno, sin quitarle más tiempo, quiero darle el pase a Rubén para que pueda iniciar. Permítame dejar de compartir pantalla. Gracias, Rubén, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Someira. ¿Todos me oyen ahí? O por lo menos tú me oyes, Someira. Sí, yo te escucho. Okay, voy a compartir mi pantalla. Sí, te estamos escuchando. Bien, gracias. Ahí ven la presentación mía. Sí, eso es correcto. Ok, bueno, como le comentaba a Someira, yo soy Rubén Torres, biólogo marino dominicano de la Fundación RIFCHEC República Dominicana, y me invitaron a participar como conferencista, charlista en este curso para aportar algunos conocimientos en este sentido. Viendo la lista de participantes, entiendo que hay muchas más personas que pudieran estar dando este curso también, o sea que siéntanse en la libertad. Yo haré mi mejor esfuerzo para dejarlos participar en caso de que tengan alguna contribución sobre la identificación de estas especies de peces herbívoros. O sea, que levanten la mano de manera virtual. Y Someira, si tú puedes estar un poquito al tanto para ver la lista de quién está levantando la mano, así darle participación. Sí, Pero, correcto. okay, todos saben que los arrecifes de coral son unos ecosistemas de mucha importancia, y el tema que estamos tratando hoy sobre el control de algas ha venido a ser un problema gravísimo en el Caribe por algunas razones. Sabemos obviamente que la República Dominicana contiene arrecifes muy diversos y variados. Esa fotografía fue tomada en Montecristi, y también sabemos que hay otros lados en muy buen estado, pero también hay otras localidades del país que se encuentran en muy mal estado. También esa fotografía la tomé en el país también, que muestra una imagen muy diferente a la anterior, y ese cambio de aspecto, digamos, se ha dado por diversas razones. Hace un tiempo ha venido aquí varias veces la doctora Judy Lang, que es una experta en estos temas, y no solamente una experta, sino que estuvo en el agua desde el inicio de esos arrecifes de coral en muy buena salud, cuando estaba realizando sus estudios en la isla de Jamaica, no muy lejos de aquí. Y ella y varios científicos se preguntaban, o sea, están tratando de hace mucho contestar la pregunta de qué pasó con los arrecifes, por qué cambiaron tan drásticamente frente a los ojos de ella, que ha podido evidenciar este cambio de manera personal. Y como saben algunos, en el más o menos 2012 al 14 se hizo un esfuerzo regional para no monitorear, sino analizar y revisar todos los datos que habían de monitoreo existentes en el Caribe de cualquier tipo y colectados por cualquier científico, y se llegaron a colectar datos que iban hasta el 1968 más o menos, que son los primeros estudios de ecología recifal que se hicieron en el Caribe por la misma Judy Lang, Jeremy Jackson y algunos biólogos que aún nos acompañan. O sea, este fue un compendio de data de salud arrecifal de los más importantes que se ha hecho, inclusive a nivel mundial, por tener ese carácter regional tan importante. En el 2014 se publicó ese reporte que ven en pantalla, que se encuentra disponible en línea si lo buscan con ese título, Estado de tendencia de la salud arrecife del Caribe, por el autor Jeremy Jackson, pero con la participación de muchísimos investigadores. 80 investigadores participaron contribuyendo con los datos. Algunos de las informaciones que se sabía de anteriormente es que la mayoría de los arrecifes en el Caribe, no todos, como dije en principio, parecen prácticamente bosques deforestados, con ausencia de animales grandes, que en este caso serían peces, dominados por malezas, igual haciendo referencia a los bosques terrestres, que en este caso serían algas ahora mismo, y con poca similitud en la oferta de servicios ambientales
en comparación con el pasado. También existe entre todos nosotros un sentimiento creciente que la degradación es inevitable, ya que los océanos continúan cada vez más calientes en verano, y también el tema de la acidez, que ni siquiera se ha tocado mucho, pero pudiera tener mucho más implicaciones que el mismo aumento de temperatura. También hemos visto que el cambio climático, con varios documentales, ha tomado las discusiones, dominando las discusiones científicas y políticas, sociales, en la cual termina excluyéndose casi totalmente otros factores que pudieran estar relacionados, principalmente factores locales. Los datos que se analizaron de ese estudio por Jeremy Jackson sí vieron algunos cambios claves, pudieron detectar algunos cambios claves, mayormente en el tema, y hablando del tema de algas, es que las algas comenzaron a aumentar a principios de los 80, esa gráfica de la derecha arriba, y coincidió con una mortalidad de los erizos negros, o erizos diadema. También para esa fecha, en 1983-84, se evidenció que casi el 95% de la población de esos erizos del Caribe desapareció. Nadie estaba estudiando en ese momento esa especie, no se sabe por qué, se supone que fue una enfermedad que los afectó, una enfermedad que anda por el agua. Inclusive se vio la primera mortalidad, los primeros casos cerca del Canal de Panamá, o sea que se asume que pudo haber sido alguna enfermedad que vino de otro mar en un barco y fue liberada en el Caribe luego de que se cruzó el Canal de Panamá. En todo caso, la densidad de diadema abajo a la izquierda pudiera estar mostrando, digamos, algún tipo de crecimiento, de recuperación, pero todavía esos datos están muy preliminares y no se comparan para nada con lo que había anteriormente a esa 1983-84. Y también se evidenció que los efectos de blanqueamiento, o los eventos de blanqueamiento abajo a la derecha, vinieron mucho más tarde, prácticamente después de los años 2000 comenzamos a ver efectos del blanqueamiento. Entonces se pudiera concluir o sugerir de estos datos iniciales que la degradación de los corales comenzó inclusive antes de los 70. Tuvo esa recaída en los 80 y se ha estabilizado en un nivel bajo para los años 90, que es lo que estamos viviendo, y viendo un poquito de recuperación en algunos casos. Que ocurrió un cambio masivo de coral a algas, de dominancia de coral a algas, coincidiendo con la muerte de los erizos diadema a causa de esa enfermedad en el 1983-84. Pero que los corales ya estaban degradándose por lo menos una década antes de esa mortalidad de erizo a causa de enfermedades, especialmente del género Acropora, que sufrieron también una enfermedad a nivel regional. Pero todos estos cambios en la composición arrecifal precede todo efecto del cambio climático. Eso no quiere decir que el cambio climático no esté causando un problema actualmente, sino que los arrecifes de coral están siendo afectados por cambio climático actualmente, ya encima de muchos otros impactos que se habían reportado o se habían detectado en el pasado. Y le estoy haciendo toda esta introducción para que entiendan por qué la importancia de los peces, loros, su monitoreo y todo eso. También se vio que no existía un patrón regional en la degradación. Esas gráficas arriba, los sitios con puntos amarillos, son sitios que se degradaron rápidamente. Los puntos azules son sitios que se degradaron no tan rápidamente, y los sitios verdes a veces no presentaban degradación, incluso presentaban recuperación. Y esto nos indica que diferencias o acciones locales estaban gobernando la situación de los arrecifes de coral y no necesariamente era algo regional o global. En ese reporte, que no vamos a entrar en detalle en esta charla, pero se estudian diferentes posibles causas de la degradación, como las enfermedades, el cambio climático, el aumento poblacional humano, la contaminación y también el tema del herbivorismo o la falta del herbivorismo por la falta de erizos y la posible falta del pez loro.
Obviamente todo esto son posiciones encontradas en cuáles son los factores más importantes. Sobre el tema de los peces herbívoros, como los peces loro, sí se sabe que las algas eran muy raras antes del 1984, inclusive la misma Sylvia Earle en sus exposiciones indica que prácticamente el Caribe no tenía casi algas y solamente a mediados de los 80, con la con la reducción drástica de la acción de los erizos, es que se comienza a ver un aumento sustancial de algas que se calcula más de 300% en anterioridad, en relación al 1983-84. Especialmente también en Arrecife, que también tenían pocos peces loros. Muchos experimentos y conocimientos existen de que la abundancia de algas disminuye por tema de competencia de espacio, con el reclutamiento de corales juveniles, en este caso, las larvas que no pueden asentarse, y también sabiendo que las algas son plantas que crecen mucho más rápido que los mismos corales, también compiten de forma exitosa contra los corales en el crecimiento. Aparte también las algas, muchas de ellas causan químicos que causan enfermedades al tener el contacto con los corales. Todo esto, esta posición de apoyo al herbivorismo y la condición actual de los arrecifes de coral también ha sido refutada, inclusive colegas nuestros que participaron en esos mismos estudios anteriores no han encontrado evidencia que la falta de peces herbívoros es la que ha causado el aumento de peces loro. Y obviamente ellos hicieron ese estudio en el arrecife mesoamericano. Ahí pueden encontrar el texto y si quieren tomar una foto a la pantalla para que puedan encontrar ese artículo que es bastante reciente, 2016 más o menos, posterior al estudio que se hizo en todo el Caribe. O sea, hay todavía diferencias en la percepción del efecto del pez loro y el herbivorismo sobre los arrecifes de coral. Sin embargo, como mencionó Someira, nosotros hemos estado llevando a cabo un programa de monitoreo de la salud arrecifal a nivel nacional cada 2 años. Ya se han completado 3 eventos de monitoreo de 2015, 17 y 19. Inclusive tenemos planes concretos ya de realizar el monitoreo correspondiente al 2021. Sin embargo, la situación ha retrasado mucho esos planes. Es posible que se tenga que poner el monitoreo para el año que viene. Con otro donante, que es el Corredor Biológico del Caribe, del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, pudimos también completar un estudio similar, bueno, prácticamente igual a República Dominicana, en las costas de Haití, en sitios similares y proporcionales, para hacer un reporte ya a nivel de la isla española, porque sabemos que los recursos marinos son compartidos, no conocen fronteras ni nada de eso. Y lo que nosotros encontramos localmente en los datos nuestros es que sí, los impactos locales, especialmente la sobrepesca, ha tenido un drástico impacto en la cantidad de peces loro, la abundancia, la biomasa de peces loro en las localidades que estamos viendo. Ese recuadro rojo indica los sitios donde menos encontramos peces loro, y cuando miramos la relación que existía con las algas, esos sitios con menor cantidad de peces loro también contenían la mayor cantidad de algas. Y consecuentemente, por el tema de competencia que mencioné anteriormente, esos sitios también con pocos loros, muchas algas, presentaban la menor cantidad de corales. O sea, hay una relación en República Dominicana, por lo menos, muy directa de la relación peces loros y corales en los arrecifes estudiados. Ya por eso, o sea, por eso y por mucha presión que se ha creado socialmente, Someira les comentó sobre algunas resoluciones que no voy a repetir, pero sí quiero mencionar que en el 2017 fue la primera que prohibió la captura y comercialización, entre otras cosas, de peces herbívoros arrecifales, para tratar de frenar esa degradación. Luego Someira también mencionó que vinieron 2 resoluciones posteriores y actualmente se encuentra activa esa protección. Actualmente es ilegal capturar o pescar
comercializar pez loro a nivel nacional. Sin embargo, el Codopesca actualmente, por esa resolución 25 del año 2020, está realizando un estudio para determinar el futuro de esa veda actual y también sus posibles alternativas. Algo muy curioso que nosotros encontramos durante la primera veda, ya que nosotros estábamos estudiando la población de peces loro, cuando esa veda anterior estaba siendo implementada, fue que la población de pez loro y doctores bajó muchísimo durante la veda. O sea, la veda anterior, que duró desde 2017 al 2019, no tuvo ningún efecto en las poblaciones en el agua de los peces loro, cuando esperábamos ver lo contrario, que en esos 2 años se comenzara a ver por lo menos una estabilización o un aumento en la densidad y biomasa de peces loro, lo cual no sucedió, sino todo lo contrario. Eso puede decirnos que o la veda no fue efectiva o no fue implementada eficientemente, o que estuvo totalmente mal diseñada. Puede decirnos muchas cosas, pero lo peor que yo veo a título personal es que le quita credibilidad a las regulaciones que el gobierno hace y también asesorada por científicos como nosotros. Muchos pescadores y cooperativas no a la captura del pez loro y lo que hizo fue un efecto contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con implementar regulaciones, y es lo que luego estuvimos conversando muchísimo a través de la red arrecifal dominicana con las autoridades para ver qué alternativas existían a una veda total, ya que tal cual fue implementada no dio el resultado esperado, lo cual es un poquito preocupante para el tema. Entonces, ya aterrizando en el tema de monitoreo, el monitoreo que se hace localmente sigue los lineamientos de la Red Mundial de Monitoreo Arrecifal, o la GCRM, por las siglas en inglés. Eso pertenece al ICRI, que es la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral. Para que entiendan, no se hizo un método nuevo, no se inventó nada nuevo, sino que se determinaron o se decidieron algunos lineamientos mínimos básicos para todo el que quiera monitorear la salud de los arrecifes. Entonces, obviamente sabiendo que en el Caribe hay muchos países en vías de desarrollo con muchas limitaciones, se dijo en esa iniciativa que, bueno, por lo menos se documentara o se monitoreara la abundancia de corales vivos, corales juveniles, algas y los peces arrecifales, principalmente herbívoros y depredadores. Eso es lo que se determinó en ese evento, pero eso no quiere decir que ese sea el límite. Usted puede monitorear todo lo que usted tenga la capacidad y el tiempo y los fondos para hacer, pero mínimamente para que luego que se haga un reporte regional similar, por lo menos se tengan esos datos, ya que una de las principales limitaciones del reporte de Jeremy Jackson fue que había una dispersión, eran poco uniformes los datos que se habían colectado desde 1970 hasta la fecha. Entonces, desde el 14 hacia adelante, lo que se dijo, se trató de que estos lineamientos dictaran por lo menos la cantidad y calidad mínima de datos que se debían colectar para determinar la salud arrecifal. Y es lo que estamos implementando en el Programa Nacional de Monitoreo. Dentro de esos lineamientos del Caribe hay varios métodos que van desde Agra completo, Agra un poquito más resumido, también está RIFCHEC y algunas otras cosas, pero que son métodos ya válidos en la región. Pero lo que se entiende es eso, ¿qué vamos a monitorear? No tanto cómo se va a monitorear. Pero aquí estamos haciendo, siguiendo el Agra, transecto de 10 metros de largo para cuantificar corales y algas, los juveniles con los cuadrantes esos pequeños de 25 por 25 centímetros, y también los transectos de 10 metros para el tema de los erizos y otros animales bentónicos. Para el tema de los peces arrecifales, estamos utilizando igual un transecto de 30 metros según Agra, y ese mismo método llama a que se hagan por lo menos 8 o 10 transectos de 30 metros por 2 metros en los arrecifes, obviamente distribuidos y orientados según la disponibilidad de esos arrecifes.
dentro de esos transectos, y hay muchas formas que se pueden llevar a cabo estos transectos, no vamos a entrar en detalle, pero para cada sitio se deberían hacer más o menos esa cantidad de transectos. Entonces, lo que se está haciendo aquí, aunque se pudiera hacer más, pero no tenemos la capacidad, ni los fondos, y tal vez ni el tiempo, es que estamos monitoreando, aparte de algunos peces depredadores, como meros, pargos, estamos monitoreando los peces loros y la familia de los doctores y cirujanos, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Para los que no tienen mucho conocimiento, nosotros estamos pasando siempre, casi siempre, las clases de identificación de peces en este libro que se llama Reef Fish Identification de Paul Human y Ned DeLoc, que han ido desarrollando eso desde el 1990 más o menos, con muchísimo éxito. Creo que van por la 4ª edición ya. Pueden comprar solamente el de peces o el de criaturas o el de corales o todos juntos. Y tienen otra serie más. No crean que me estoy ganando una comisión, sino que son una buena referencia para la identificación de peces arrecifales y otros organismos. También a nivel de internet está esa página que se llama reefguide.org, que es la que se usa también para muchos temas de identificación de especies de peces, herbívoros y todo lo demás. También, y utilizando el libro de Paul Human, sabemos que tenemos que ponernos de acuerdo entre las partes de los peces y las marcas que puedan tener los peces para saber que estamos, si no encontramos una identificación certera, poder por lo menos compartir información de cómo era tal pez que no pudimos identificar. Entonces, en ese libro de Paul Human y también en la Fundación Reef, que es la Fundación Reef Environmental Education Foundation, que se especializa en la identificación de peces arrecifales, pueden visitarla también, reef.org. Ellos hablan de que los peces pueden tener barras, que son marcas longitudinales verticales, pueden tener rayas, que le llamamos a las horizontales, y bandas a las diagonales. Y eso es lo que hemos ido tratando de hacer. Cuando hablamos de bandas negras, bueno, son marcas diagonales de color negro. Rayas son coloraciones horizontales. También los peces pueden tener en la cola un punto ocelado, que es un punto con un anillo alrededor, un punto que es bien definido, o una mancha que es un punto pero con un borde difuso y no muy claro. Perdón, también las líneas son ya marcas longitudinales, pero de pequeño grosor. También los peces, si lo vamos a ver en el día de hoy, pueden contener dibujos o maquillaje, alguna gente le llama, alrededor de los ojos, que también se usan para ayudar en la identificación. Ellos también ese libro lo clasifican los peces no tanto taxonómicamente, sino por la forma que tienen, por los colores, por ejemplo, todos los peces plateados, como los jurel y todo lo demás. También donde están los doctores son peces de forma de disco o ovalados, que ahí están ángeles, mariposas y doctores. Pero nosotros para esta charla vamos a enfocarnos mayormente en los doctores o cirujanos, una familia de peces que tiene varias especies aquí en el Caribe, y comenzando con el Blue Tang, perdón, este no es juvenil, pero se llama Blue Tang, que es uno de los más abundantes de la familia de los doctores en los arrecifes, que tiene esa pequeña marca ahí detrás, por eso le llaman doctores, como un pequeño cuchillo, bisturí que tienen ahí en la parte trasera. El Blue Tang lo tiene de color muy diferente a los demás doctores o cirujanos. El Blue Tang es bastante redondeado, digamos, pudiera ser más alto, no tiene ninguna marca en el cuerpo, solamente que esa cuchilla que tienen atrás en la base de la cola es generalmente blanca o amarilla, muy distintiva. También cuando ellos son juveniles, que esta es la etapa juvenil, no la anterior, son de color amarillo o amarillento, o a veces tienen la cola transparente, pero ese doctorcito que vemos en el arrecife, color amarillo, es realmente un Blue Tang juvenil para fines de referencia. Otro que es, digamos, el segundo en frecuencia es el doctor. El doctor tiene una forma muy parecida, pero si se fijan, tiene unas
barras que son verticales en su cuerpo. Son a veces imperceptibles. Miren la foto anterior. Tienen que fijarse bien para lograr ver esas marcas verticales en los lados. Pero ni el Blue Tang ni el cirujano las tienen. Por eso es que se diferencia bastante de las otras dos especies. Y por último está el pez cirujano. Okay. Primero era el Blue Tang, después el doctor y ahora el cirujano, que es un poquito más alargado que los dos anteriores y de coloración mucho más clara. Esos son los tres tipos de peces doctores humanos que tenemos aquí en la República Dominicana. Esos que ven ahí en la pantalla, según la definición que dimos, peces ovalados, redondeados, bastante altos, con la espinita esa en la base de la cola de color amarillo. Ese sería un Blue Tang. Y son de mucha importancia porque se ha visto que a la falta de peces loro, los peces cirujanos, doctores, Blue Tang, están llenando también una acción muy importante de herbivorismo en el arrecife, primeramente porque todavía no se están pescando a nivel, digamos, comercial. En algunos sitios del país sí se pescan, pero no tanto, y también por la cantidad, ya que han números comiéndose todas las algas del arrecife. Sin embargo, hemos prestado mucho más atención al tema de los loros y no a los doctores, cuando también deberíamos enfocarnos muchísimo en la importancia que tiene esta familia de peces herbívoros en el control de algas. También son peces definidos por el libro de Paul Newman que nadan con aletas pectorales, y es importante porque es bastante obvio de la forma que nadan, que no utilizan mucho, o sea, no baten su cola trasera, sino que se propulsan mayormente utilizando las dos aletas pectorales o las aletas que están en los lados. Ahí también hay otros peces que no vamos a tratar en el día de hoy, pero ahí se encuentran los ya famosos peces loro. Como ese que vemos ahí en pantalla, el loro Stoplight. Y le quería mencionar sobre el tema del nombre que le estamos dando. Si se han fijado, yo he utilizado mayormente nombres comunes en inglés. Obviamente ustedes, muchos científicos, saben que lo más correcto es llevarse o sea, aprenderse esos nombres en latín o nombres científicos que están apareciendo abajo también. Pero que los nombres comunes varían muchísimo, inclusive en una región del país o en diferentes países, por lo que muchas veces utilizar el nombre científico es lo más correcto, pero también los nombres en inglés son de los más comúnmente utilizados en la región del Caribe. Este pez loro, Stoplight, como se llama, es por digamos, tal vez una luz o un símbolo de stop, o parecido a un símbolo de tráfico de eso, que tienen en la cola, mayormente de color amarillo. Y para los que no saben, estos peces cambian muchísimo de coloración y patrones con su edad. Y también, para los que no saben, llegan a cambiar el sexo. Casi todos los peces loro pequeños son hembras, y cuando ven esa coloración que están ahí en pantalla, es que cambiaron ya a machos según la necesidad de la población. O sea, cuando se pierde un macho, una de las hembras crece más, cambia de coloración, de patrón de coloración, y se convierte en macho. Muchas personas también le llaman a esta etapa terminal o final como supermachos. Y obviamente son de mucho mayor tamaño, y por eso que son mucho menos comunes para el tema de verlos en los arrecifes. Algo que van a ver luego es la boca, el pico que tienen ellos. La boca que tienen ellos tiene una forma muy distintiva, por eso se llaman peces loros, pero algo que va relacionado al género Sparisoma y Scarus, que vamos a ver más adelante, es la posición de la mandíbula. El género Sparisoma tiene la mandíbula inferior mucho más adelante que la superior. Eso lo van a ver en otro género cuando lo veamos más tarde, para que le presten atención. Pero algo fácil de reconocer, el género Sparisoma tiene el maxilar inferior mucho más prominente que el superior. El mismo Stoplight, cuando es juvenil, es muy diferente, como lo pueden ver ahí en pantalla. Y también en una etapa adulta inicial. Son peces casi totalmente diferentes, los pueden ver ahí en la pantalla.
el juvenil, el inicial y después el final. No todos tienen esa marca en la cola que le da su nombre, pero siguen siendo peces que deben aprendérselo por su coloración. Esos peces, y también, por ejemplo, el más común sería el juvenil, que es el que más tienen que aprenderse. Inclusive debía haber puesto una marca ahí en la diapositiva de que era el más común de ver. En sitios con mayor protección de la pesca, así se ven estos peces ya en fase terminal o super macho, como quieran conocerlo también. También este es bastante común, el mismo stoplight, ya casi cambiando a fase terminal, la fase inicial todavía, un subadulto, digamos. Ahí se le comienza ya a distinguir bien la mancha que tiene en la cola, en la etapa final. Y este creo que, si no me equivoco, es de los más comunes en los arrecifes de esa especie, la etapa que más comúnmente se ve en los arrecifes. Finalmente le dejo el stoplight ahí en su fase terminal o supermacho para finalizar con esa especie. Según nuestra experiencia, creo que el pez loro más común que se ve en los arrecifes es que es el loro banda roja o red band también en inglés. Su nombre científico es Parisoma aurofrenatum, que a mí me ayuda muchísimo porque ese nombre de frenatum parece como unos frenillos de caballo que tiene puesto ahí en la boca. Si se fijan en ese círculo rojo que acabo de poner, es como un frenillo de caballo, unos frenos de caballo que le dan ese nombre de aurofrenatum y me ayuda muchísimo a mí a identificarlo. Ese es muy común, esa etapa terminal del loro banda roja, pero también lo es esta etapa inicial, que sí se ven, tiene más relación con su nombre de banda roja, con todas las aletas de color rojizo y el cuerpo ya verde o azulado. Muy común esta etapa inicial y también la etapa terminal. Y creo que es de las especies de pez loro, el pez loro más común en nuestras aguas. Domina creo que por un 70-80% de la cantidad proporcionalmente en comparación con las otras especies. Otra especie, bueno, otra etapa de este banda roja es este juvenil, pero mucho menos común, muy raro de verlo, por eso no le puse los ojitos ahí en la diapositiva, pero se lo pongo en pantalla solamente para que lo conozcan, pero muy raro verlo ya. Se ven mayormente los dos anteriores, el que tiene las aletas rojas, que es la etapa inicial, y ya la etapa terminal o final o supermacho, que son de los más comunes que tenemos en nuestros arrecifes. Otro pez loro muy común es el loro rayado o Scarus icerti, y ahí ven que cambia el género a Scarus, y si ven la mandíbula en la parte derecha abajo, tienen la parte superior de la boca mucho más prominente que la inferior, al contrario del género Sparisoma, aunque al final del cabo eso no importa mucho para identificarlo. Lo que se utiliza más para identificar el loro rayado son las rayas, varias líneas que son, marcas de poco grosor en la parte de la cola, ¿ok? Y ese es, creo que, de los más comunes también que se ve en el arrecife, el loro de banda roja y el loro rayado en esta etapa. También son muy comunes en su etapa juvenil, que miden apenas pocas pulgadas de largo. Es el mismo loro rayado que no presenta las rayas en la cola, pero si le miran la boca o la nariz, la parte delantera, es de color amarillo. Y eso es muy importante porque hay otro loro, otra especie de loro, que tiene la misma coloración cuando juvenil, pero no tiene esa coloración amarilla enfrente. O sea, el loro juvenil que presenta esa coloración amarilla en la parte frontal es el loro rayado, Scarus icerti. También muy común verlo en los arrecifes porque son peces de pequeño tamaño que no son seleccionados por la pesca para extracción. Un pez muy similar al rayado es el loro princesa, también muy común, un poquito menos común que el rayado, pero muy similar.
Si miran el loro rayado, ahí en pantalla, y el loro princesa son muy similares. Un poquito lento. Okay. Son muy similares, pero si se fijan, el loro princesa no tiene las rayas o las líneas ahí en la cola, sino que tiene dos marcas a los lados. Sino los bordes de la cola, el borde superior e inferior, tienen dos coloraciones rojas o rosadas que se ven muy diferentes a lo que luce el loro rayado. Esa es la mayor diferencia entre estos dos peces. Tienen la cara también pintada de forma similar, pero la diferencia entre el loro rayado final y el loro princesa final es la coloración de la cola. El rayado tiene todas esas rayitas, varias rayas, y el princesa solamente tiene los bordes superior e inferior. Fíjense que cuando el loro princesa es juvenil, es igualito al loro rayado juvenil. Sin embargo, recuerden que el loro rayado juvenil tenía la nariz o la boca amarilla. Este no la tiene amarilla, y es la gran diferencia que se utiliza para identificar el loro princesa del loro rayado juvenil, para diferenciarlos. Inclusive le tengo una fotografía aquí, pregunta, para ver qué ustedes creen. No tienen que contestar en voz alta, pero ¿qué ustedes creen que es el número 1 y el número 2? No tienen que decirlo, sino comenten ustedes que están ahí presentes para ver si adivino. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? Tengo también personas aquí conmigo. Pueden escribirlo en el chat si quieren también. Aquí están escribiendo algunos. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ana dice que el 1 es rayado y el 2 es princesa. Vamos a ver si Ana tiene razón. ¿Quién más dice algo? Stephanie, 1 rayado, 2 princesas. Correcto, así mismo. Como pueden ver, el juvenil con la nariz amarilla es el rayado, el juvenil con la nariz sin amarillo es el princesa, y así mismo los adultos o la fase terminal, el loro rayado tiene todas esas rayas en la cola y el princesa solamente tiene los bordes marcados. Ahora, para seguir complicando la situación, está el loro reina o el Queen Parrotfish, que es muy parecido al princesa. Seguimos en el tema de reinado, ya que tiene esa coloración en la cola superior, o sea, en el borde superior e inferior de la cola, igual que el princesa, pero el reina tiene la cara mucho más maquillada. Imagínense que ya una princesa creció, ganó el trono y tiene el derecho a decorarse un poquito más la cara, y eso es lo que se usa más para diferencia de entre el reina y el princesa del reina. Ambos tienen colas similares, pero la reina, la gran reina, vamos a llamarla así, tiene un maquillaje mucho más de su clase jerárquica, para así decirlo. Ese no es tan común como el próximo, que es el reina en etapa también terminal. Ese es justo antes de cambiar a su etapa final. Y tenemos otra pregunta por aquí para que digan la diferencia entre un princesa a un reina. ¿Qué creen ahí? ¿Quién es el 1 y quién es el 2? Recuerden, no le puse la cola porque las colas son prácticamente iguales, solamente la cara, los dibujos en la cara. ¿Hay alguien hablando, Sumeira, o diciendo, escribiendo? Sí, por aquí dice, hay varias personas, dicen que la primera es la reina, el segundo es princesa, y coinciden todos en su comentario. Exacto. La reina tiene un maquillaje mucho más elaborado que la princesa por su tema jerárquico. Esos, hasta lo que hemos visto, son los loros más comunes del arrecife. Recuerden, que yo creo que es más común es el banda roja, luego el rayado, luego el princesa. Creo que esos son los 3 que dominan el tema arrecifal. Hay otros peces loro, inclusive por zonas. Sé que en la zona de Punta Cana, en el acuario, hay muchos peces loro cola amarilla, como el que ven ahí en la pantalla. Mucho menos comunes, pero como su nombre lo dice, bastante fácil de identificar ese color amarillo. El cuerpo se confunde con el arrecife, pero ese color amarillo en la cola lo identifica muy fácilmente. Otro pez loro que no lo hemos visto hace muchísimo tiempo es el loro medianoche.
Y también ya pueden ver el tema este del género Scarus con la mandíbula superior mucho más prominente que la inferior. Si ven uno de esos, pueden llamar a Someira inmediatamente porque todavía lo andan buscando de tan poco que aparece. Lamentablemente vi una foto de uno en Punta Rusia, pero lo había pescado. Lo único que he visto en mi vida. Sí, son peces loro que son muy pescados porque son ya animales de muchísimo tamaño. Ese que está en la foto debe ser de 1 o 2 pies de largo o más. Y de los grandes, estos que tampoco aparecen, inclusive esa fotografía fue tomada por José Alejandro en Bonaire, donde se protegen hace mucho tiempo, ya hace muchos años. Son peces de grandísimo tamaño y ese es el loro arcoíris en su etapa final también. Oscar Guacamaya. Otro que sale en la guía de identificación, pero que ni lo voy a tratar mucho porque es muy raro de ver, es el loro green blotch o mancha verde por una manchita que tiene ahí atrás de Atomarium. Y con eso terminamos, digamos, los peces, la identificación de los peces loros y doctores que tenemos aquí en la República Dominicana y el Caribe. Tenemos espacio y tiempo para algunas preguntas en caso de que quieran hacerlas. Si Someira puede ayudar a moderar la conversación. Yo voy a dejar todavía la pantalla ahí en caso de que quieran que yo me refiera a alguna de las diapositivas. O sea que le dejo el micrófono levantando la mano y que Someira pueda controlar o manejar la situación. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Pues vemos que no es fácil y solo estamos hablando de algunos herbívoros, ¿no? Imagínate que nos vayamos más a todas las especies de peces allí cuando están haciendo el monitoreo. Me imagino que hay que tener mucha atención y concentración. Bueno, si alguien quiere tener alguna pregunta también podemos compartir, que será muy interesante. Sé que muchos de ustedes hacen monitoreos ya, Ana, Andreina, no sé, alguna experiencia o técnica, táctica, tips que quieran compartir con los demás. ¿Quién se anima o no sé, alguna pregunta que tengan por allí? O si quieren volver a repasar alguna fotografía de las que se presentaron. Vamos a dar algunos minutos a ver quién se anima. Bueno, parece que quedó todo claro, ¿no? Veamos cuando van al agua, que ahí se mezclan todos los peces y es un poquito más confuso identificarlos. Sí, Someira, Rubén, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí. Okay. Yo quería decir un truquito para lo que hacen el monitoreo de peces. A veces para reconocer el pez raya roja, el red band, cuando son juvenil o inicial es fácil reconocerlo porque siempre tiene un puntito blanco en la cola. Eso para mí me ayuda mucho saber eso para reconocerlo cuando son pequeños. Gracias, Julie. Ok. Bueno, parece que del resto no sé si tiene alguna intervención o algún comentario que hacer. Esta presentación la voy a estar subiendo y compartiéndoles el link para que la puedan volver a ver. Creo que, bueno, el proceso de aprendizaje es mucho de ver las fotos una y otra vez. No sé, Rubén, cuando uno está aprendiendo esto, como que si hay alguna técnica o algo así que pones la foto y vas comparando con el GPS. Llevarse el libro de identificación a la cama y en vez de ver WhatsApp e Instagram, ponerse a ver los libros que tanto extrañamos ya. Eso es tratarse de memorizar todo y obviamente ir al agua frecuentemente, que ya cuando uno se da cuenta cuáles son los más comunes, le presta mucho más atención en la identificación. Y por eso tomar en cuenta el tema de las diferentes marcas que tienen, ya que es válido que ustedes puedan dibujar o el pez que vieron, que no lo pudieron identificar, que lo dibujen para luego ya ir a una referencia de un libro
de identificación para su posterior identificación. Eso es totalmente válido. También sabemos que en Internet ahora hay miles de fuentes de información, videos incluso, que ayudan muchísimo la identificación porque las diferentes especies tienen diferentes comportamientos. Recuerdan que le dije en principio que los peces del oro se mueven nadan mayormente utilizando las aletas pectorales, que es algo que se ve solamente en video. Y así, si se ponen a ver muchos videos, también pueden practicar su identificación. Y muy importante, para cuando se vaya a hacer monitoreo, es bueno que se hagan pruebas estadísticas del grupo. O sea, vamos a juntarnos todos los que vamos a contar peces al otro día y vamos a ponernos de acuerdo y ver qué tan variable es mi información, mi identificación con la identificación que está haciendo mi compañero. Inclusive se pueden hacer pequeños análisis muy sencillos estadísticos para ver la variabilidad y asegurarse y documentar de que todos los observadores sí están identificando de forma correcta todos los peces, porque la calidad de los datos es, creo que, primordial cuando se habla de temas de monitoreo. Si usted no está identificando correctamente, entonces los resultados van a salir, digamos, inválidos. También algo que no se habló aquí es el tamaño. Muchos de los métodos de monitoreo de salud arrecifal incluye que se indique el tamaño y eso varía muchísimo. Primeramente, algunos de ustedes saben que las cosas se ven más grandes debajo del agua que lo que realmente son, pero también no todo el mundo tiene la misma idea de lo que son 10 centímetros o 20 centímetros. Y un ejercicio súper fácil de hacer en el patio de la casa o en el piso de la oficina es recortar diferentes objetos de papel o algo así, si quieren con la forma de pez, y lo pueden dibujar si quieren, pero que tengan el tamaño medido realmente. O sea, se recortan 10 papeles o 20 papeles y a cada uno se le asigna una medida real, medida con una regla. Ya esos peces luego, con una numeración cada uno, se riegan por todo el espacio y cada participante con una hoja de papel anota el número del pez que ve y la medida. Entonces, con esa información, esa data, ya se hace un análisis estadístico a ver qué tan variable estuvo cada uno. Y se puede decir, mira, fulanito, tú estás estimando por encima del tamaño real. O mira, Someira, tú estás estimando por debajo del tamaño, porque casi siempre hay un patrón que cada observador tiene. Y así, antes de ir al agua a contar peces y a estimar su tamaño, es bueno que se estandarice todo y que se documente. O sea, un estudio de monitoreo que dé resultados del tamaño de los peces, si lleva adjunto también ese análisis estadístico que demuestre que todos los observadores estaban identificando correctamente o muy cercanos a la realidad, pero que también estaban estimando el tamaño muy cercano a la realidad. Es muy importante y le da mucha validez a los datos. Gira, creo que tenías una intervención, ¿verdad? Sí, gracias, Rubén. Wow, tú te acuerdas todavía de ese ejercicio de los pececitos en el piso. Claro que Rubén, sí. Lo hacemos cada vez que tenemos un grupo nuevo. Sí, ok. Es que Rubén y yo hicimos eso mucho tiempo atrás. Rubén, en la metodología para la cantidad de transectos de cada sitio para medir, nosotros estamos pensando a combinar, hacer enfermedad de corales y hacer lo de los peces. Realmente no tenía pendiente, o sea, no tenía pensado hacer tantos transectos como los que sugeriste. ¿Cuál sería como el mínimo que tú nos pudieras sugerir para que nosotros pudiéramos realmente ser eficientes y monitorear, hacer todo el trabajo que tenemos que hacer en 3 arrecifes de cada lugar? Sugeriste entre 8 y 10, según la metodología de los monitoreos del Caribe. Pero la verdad es que no tenía pensado hacer tantos, ¿no? De peces. Lo que pasa es que es muy diferente el tamaño, la longitud del transecto de peces para Sí. la longitud del transecto para Lo el sé. Esto para peces es 30 metros de largo y sí se sugiere que sean 8 a 10 transectos por sitio. Eso se hace mucho más rápido. Inclusive hay una técnica que te permite hacerlo rápidamente, no rápidamente, pero más eficientemente, es que se amarra el inicio del transecto en el fondo
y el carrete del transecto, de la cinta métrica, se amarra a tu bici y tú comienzas nadando, especialmente si es un transecto, si es un carrete de 30 metros, cuando tú llegues al final vas a sentir el jalón y ahí se terminó ese transecto. O sea, no hay que realmente colocar el transecto y devolverse y nadarlo, lo cual te quita mucho más tiempo. Para Sí. los de enfermedades o otros organismos del fondo, el mismo AGRA dice que son transectos de 10 metros y creo que por 1 metro de ancho más o menos, o 1 metro a cada lado. O sea que son realmente transectos diferentes. La gente que cuenta peces no está estimando enfermedades o erizos o corales. Son muestreadores diferentes porque son transectos de diferentes tamaños. No, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Y para eventos se recomiendan 4 transectos de 10 metros, no 10. O sea, 4 transectos de 10 metros para eventos y 8 a 10 transectos de 30 metros para peces. Totalmente de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Mi punto realmente era no en de cómo establecer los transectos, sino si tú consideras que podíamos bajar, claro, lo ideal es entre 8 y 10 según la metodología. Si hacer básicamente 5, porque no nos da el tiempo en un día poder monitorear los 3 lugares, sobre todo que los lugares más lejanos. A eso me refería. Si te parecía, si tú considerabas de cuál fuera el mínimo de transectos para PS, ¿qué se pudiera hacer? Esa era básicamente mi pregunta. Y bueno, no, es prácticamente los lineamientos de AGRA que dicen que son 8 a 10, ¿tú entiendes? Okay. Yo no sabría decirte si menos es válido porque realmente lo que determina la cantidad y qué tan variables sean tus datos. Y tal vez ustedes pueden ver datos anteriores y ver qué tan variables. Si la variabilidad de tus datos no era muy alta con 4 transectos, ¿tú entiendes? Si tú haces 4 más o 10 o 5 más, va a estar perdiendo tiempo o usando tiempo que no es necesario. No sé si te acuerdas cuando hicimos la tesis de mía, de medir los concheros, eso del AMBI, que había miles de caracoles, y la gran pregunta era cuánto nosotros debemos contar para que sean estadísticamente válidos los resultados. Y lo que hicimos fue contar muchísimos, o sea, medir muchísimos lambí, 1000, 2000 lambí, de una tirada solamente para determinar cuántos íbamos a hacer en el estudio real. Y lo que hicimos fue, cuando contamos y medimos 3000 caracoles de lambí, tomamos diferentes muestras, varias muestras de 50 lambí, varias muestras de 100, varias muestras de 500, y determinamos que ya en 500, en la muestra del tamaño 500, ya la variabilidad se había estabilizado, por lo cual contar más de 500 caracoles de lambí, en mi caso, iba a ser una pérdida de esfuerzo. Entonces, ustedes pueden tomar, como aquí sabemos que en este país casi no hay peces, la variabilidad puede ser alta, porque tal vez en un transecto tú ves 2 peces y en los próximos 3 tú no ves ninguno. Entonces, eso te va a dar una variabilidad alta. Por eso, tiene que ver prácticamente tus datos, cómo están saliendo en sitios anteriores y ver si la variabilidad alta va a tener que aumentar la muestra y la cantidad de transectos para que sí, te salgan 2 peces en un transecto, ninguno en 2, después te salgan 3 en otro transecto y así la variabilidad se estabilice un poquito más. Validar el método. Ok, gracias. Si puedo compartir mi experiencia que yo hice recientemente con Fundemar el transecto PS de AGRA, que contamos no solamente los peces loro y doctor, sino también otra familia de peces que están en el AGRA. Y nosotros en una inmersión de 1 hora, entre 1 hora y 70 minutos, hacemos 5 transectos de 30 metros. Para darte una idea. Sí, exacto. O sea, tú puedes... y la pregunta también para Gira es, bueno, si tú haces, y como dice Yuri, si tú haces 5 transectos en un buceo, tal vez tú necesitas tener 2 personas contando peces. Y así cada uno hace 5 y te completa la cantidad requerida. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta disertación. No sé si alguien más tiene un comentario o alguna pregunta o experiencia que quiera compartir. Yo, mientras tanto, quería comentarles que, bueno, como les mencionaba, esta actividad
viene o nace de este plan de monitoreo que básicamente lo que queremos es ayudar a saber si este reglamento tal cual como está estructurado ahora de protección de peces herbívoros es efectivo o cuáles son las medidas más efectivas que se puedan implementar. Para eso necesitamos, por supuesto, tener una línea base que ya se tiene con todos los monitoreos que hace diferentes organizaciones como ReefCheck, Fundemar, CEPSE, y poder comparar el antes y el después de la implementación de una medida. Y también dentro de nuestro diseño lo que proponemos al Ministerio de Medio Ambiente y a Codopesca es que en vez de establecer una veda total que es tan complicado de hacerle seguimiento, de que se implemente, que realmente se pueda cumplir la regulación, es hacer una veda espacial, seleccionando algunos sitios de restricción pesquera y poder comparar dentro de la toma de datos de monitoreo un sitio donde se implemente la regulación, que sería un sitio de restricción pesquera, versus un sitio donde la pesca sea abierta. Esto es lo que nos va a permitir, luego de 2, 3 años de monitoreo o más, por supuesto, saber si realmente el sitio donde está la regulación implementada se ve una mejor condición en la población y biomasa de peces y en las condiciones de salud de los arrecifes versus el otro espacio en el cual no había ningún tipo de regulación y la pesca se llevó de manera normal como se lleva hasta ahora en República Dominicana. Entonces creo que eso cumple o apoya lo que es el mandato del artículo 5 de la regulación y además nos da datos en los cuales nos podemos basar para proteger efectivamente estas especies, que no solamente sea un reglamento de papel, sino que realmente podamos evidenciar que tiene algún efecto en beneficioso para el ecosistema y por supuesto a su vez para todos los que dependemos de él. Y bueno, quería agradecer a Rubén por dedicar este tiempo, compartir su experiencia y sus conocimientos de todos los años que tiene haciendo este tipo de levantamientos. Y bueno, a todas las organizaciones miembros de la RAD que participan en el levantamiento de datos para conocer un poco más sobre nuestros arrecifes en República Dominicana. Bueno, por última vez pregunto si alguien más tiene una pregunta y si no, pues podemos dar cierre a nuestro encuentro. A ver. Ok. Rubén, no sé si tienes algo más que añadir. No, no tengo nada. Agradecer la oportunidad que nos dan para compartir estas informaciones y esperamos verlos en el agua pronto. Así es, de acuerdo. Entonces, bueno, yo les voy a estar pasando por correo el link donde podrán descargar o accesar a esta presentación para que lo puedan repasar. Y bueno, ya tienen ustedes algunas recomendaciones de Rubén de bibliografías y páginas web en las cuales pueden seguir revisando un poco más y aprendiendo un poco más de identificación de peces herbívoros. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana y bueno, cualquier duda, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias a ustedes. Bye, bye. Ahora.